El sol del Paso caía a plomo sobre el asfalto, una promesa de la canícula que se avecinaba. Dentro de la torre de cristal y acero de faro estratégico, Isabel Isa Montoya observaba la cuadrícula de la ciudad con una calma que desmentía la tensión vibrante en la sala de crisis. Acababa de desactivar un secuestro virtual, su voz un bisturí de lógica fría a través del teléfono, desmantelando la extorsión con precisión quirúrgica. El ejecutivo, al otro lado de la mesa, sudaba en su traje de diseñador, la gratitud mezclada con un temor reverencial. Isa asintió, un gesto mínimo. Su traje sastre color carbón era impecable, su cabello oscuro recogido en un moño bajo severo que acentuaba la palidez de su rostro y la intensidad de sus ojos oscuros. Una sombra de cansancio, o quizás algo más antiguo y pesado, persistía en su mirada antes de que una máscara de profesionalismo la borrara. A kilómetros de allí, en el corazón del segundo barrio, el rugido de las motocicletas era la banda sonora de otro tipo de crisis. Raúl el Alacrán Jiménez, líder de los Escorpiones Negros MC, observaba con satisfacción cómo sus hombres redecoraban un modesto taller mecánico. El dueño, un anciano con más dignidad que miedo, se había negado a pagar la protección. Ahora yacía entre herramientas esparcidas y aceite derramado, un gemido ahogado escapando de sus labios. Mickey Rojas, un chaval flaco de apenas 20 años que trabajaba allí a cambio de piezas y un rincón donde dormir, observaba desde una esquina, el terror helándole la sangre. El Alacrán, 40 y tantos, cuerpo correoso marcado por el sol del desierto y cicatrices antiguas, sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fríos y calculadores como los de un reptil. Sus brazos cubiertos de tatuajes, alacranes, la Santa Muerte, motivos prehispánicos distorsionados, se cruzaron sobre su chaleco de cuero gastado. El taller, curiosamente, era el mismo lugar polvoriento donde un joven y perdido Mateo Vargas, mucho antes de ser el Alacrán, había soñado con construir motocicletas en lugar de imperios de miedo. Nadie, excepto quizás el polvo ancestral del lugar, recordaba a ese chico. El centro comunitario La Esperanza, un faro de luz tenue en la dura realidad del barrio, era un proyecto que Isa apoyaba discretamente. Don Armando, su director, un hombre cuya bondad era tan legendaria como la aridez del desierto circundante, había sido una figura paterna para muchos, incluida una joven Isa que había encontrado allí un breve respiro en su propia juventud tumultuosa, antes de que la ambición y la inteligencia la catapultaran a otro mundo. Ahora, el centro había sido vandalizado, sus ventanas rotas, sus paredes pintadas con el amenazante alacrán negro. Don Armando yacía en una cama del University Medical Center, con costillas rotas y un espíritu magullado, víctima de una advertencia de los escorpiones. Para Isa, la noticia fue más que un ultraje, fue un eco doloroso de fracasos pasados, de promesas rotas. La línea había sido cruzada. El sistema legal, con sus demoras y posibles corrupciones, no sería suficiente. Esta vez la intervención sería personal. Isa desempolvó viejos archivos en la base de datos de su consultoría, recuerdos de su época como defensora pública en El Paso. Buscaba patrones, conexiones, cualquier cosa sobre los escorpiones que hubiera pasado por alto. El nombre de Mateo Vargas apareció en un caso menor de vandalismo juvenil, de hacía casi 2 décadas. Una foto borrosa de un adolescente con ojos desafiantes pero asustados. Una punzada de inquietante reconocimiento la recorrió. No podía ser. Se acercó a Mickey en el taller destrozado, bajo el pretexto de ofrecer ayuda legal para don Armando y el centro. El chico, inicialmente hostil y claramente aterrorizado, apenas la miró. Sus manos, manchadas de grasa y temblorosas, se aferraban a una llave inglesa como si fuera un salvavidas. Isa le dejó su tarjeta, elegante y minimalista. Don Armando siempre decía que la esperanza es lo último que se pierde, murmuró ella, una frase que sabía que el anciano repetía como un mantra. Una frase que, si su creciente sospecha era cierta, Mateo Vargas también habría escuchado innumerables veces. Su primer movimiento fue sutil, una filtración anónima a un contacto fiable en la patrulla fronteriza. Un pequeño cargamento de contrabando de los escorpiones, nada espectacular, pero suficiente para causar problemas internos, para sembrar la semilla de la desconfianza. Quería ver cómo reaccionaba el alacrán, medir su inteligencia, su paranoia. Mickey, atormentado por la imagen de don Armando y la frase de Isa resonando en sus oídos, la contactó. Se encontraron en un pequeño café anónimo cerca del hospital.
Con voz entrecortada le dio información fragmentada sobre las rutinas de la pandilla, los lugares que frecuentaban, el miedo que el alacrán inspiraba. Isa escuchaba con paciencia, su rostro impasible. Finalmente le mostró la vieja foto de Mateo Vargas. ¿Lo conoces? Mickey la estudió. Se parece, un poco. Pero el alacrán, ese es puro diablo, señora. No tiene nada de este chico. Pero la duda había sido sembrada en ambos. El alacrán, sintiendo una interferencia sutil pero molesta en sus operaciones, decidió hacer una visita. Fue audaz, presentándose sin anunciarse en la recepción de Faro Estratégico. Isa lo recibió en su oficina, un espacio de cristal y acero con vistas panorámicas al Paso y más allá, a Ciudad Juárez. El contraste entre ambos era brutal. Ella en su traje sastre impoluto, él con su cuero gastado, el olor a carretera y tabaco impregnándolo todo. ¿Qué quiere una mujer como usted husmeando en mis asuntos, licenciada? Su voz era grave, con un acento fronterizo marcado. La llamó licenciada, un título que Isa no usaba desde hacía años, pero que él parecía conocer. Busco justicia para quienes no pueden defenderse, señor Jiménez, respondió Isa, su voz gélida. Algo que usted parece haber olvidado, si es que alguna vez lo supo. Sus ojos se encontraron. Él la estudiaba con una intensidad extraña, casi depredadora. Isa notó un tatuaje casi borrado en la parte interior de su muñeca, un pequeño símbolo que no pudo identificar de inmediato, pero que le resultó familiar. Un dibujo que Mateo Vargas solía garabatear en los márgenes de sus cuadernos. La conexión se hizo dolorosamente clara. El alacrán era Mateo, el chico al que había intentado ayudar, al que había defendido en su primer caso como abogada idealista. El chico en el que había creído ver una chispa de potencial, antes de que el sistema y el entorno lo devoraran y lo escupieran transformado en esto. La revelación la golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, pero su rostro permaneció impasible. Si no tiene nada más que decir, señor Jiménez, tengo trabajo que hacer. El alacrán sonrió, una mueca desagradable. Nos veremos de nuevo, licenciada, de eso puede estar segura. La visita la dejó temblando por dentro. La culpa, un viejo fantasma, la consumía. Pudo haber hecho más por Mateo. ¿Fue su fracaso, su idealismo ingenuo, lo que lo empujó al abismo? La lucha ya no era solo profesional, era una expiación personal. El alacrán, por su parte, también sintió algo. La frialdad de Isa, su aparente falta de miedo, la forma en que lo miró. Había algo familiar en ella, algo que no podía ubicar, pero que lo inquietaba. Ordenó a sus hombres que la vigilaran de cerca. Mickey, cada vez más atrapado entre dos fuegos, le pasó la advertencia a Isa. Isa, con la certeza de la identidad del alacrán quemándole por dentro, intensificó la presión. Utilizando su conocimiento forense de finanzas, adquirido durante sus años como fiscal federal persiguiendo el lavado de dinero de los cárteles, desbarató una operación clave de los escorpiones, un golpe significativo a sus arcas. Lo hizo de forma anónima, a través de canales internacionales, haciendo parecer que la filtración venía de un banco corrupto en el extranjero. El alacrán enfureció. La paranoia se extendió por la pandilla como un virus. En su rabia, cometió un error. Ordenó un castigo ejemplar contra un miembro menor de la pandilla, un joven llamado Chuy, a quien acusó erróneamente de ser el soplón. La ejecución fue brutal, a plena luz del día, en un callejón abandonado. Mickey lo presenció todo, escondido, el vómito subiéndole por la garganta. La imagen de la crueldad del alacrán, del terror en los ojos de Chuy, fue el punto de quiebre. El miedo que sentía por el alacrán se vio superado por el odio y la desesperación. Esa noche, con manos temblorosas, le entregó a Isa la información vital, la ubicación y la hora de una reunión secreta entre el alacrán y representantes de un cártel de Sinaloa. Una reunión para consolidar el poder de los escorpiones, para convertirse en el brazo armado del cártel en El Paso. Era una oportunidad única, un riesgo enorme. «Tienes que detenerlo, Isa», susurró Mickey, los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una nueva y frágil determinación. «Tienes que detener a Mateo». Isa activó su red. Su contacto en la DEA, el agente especial Davis, un hombre recto con el que había trabajado en el pasado, escuchó con atención. El plan era arriesgado, pero la oportunidad de desmantelar a los escorpiones y golpear al cártel era demasiado grande para dejarla pasar. Isa, sin embargo, sabía que debía estar allí, no por desconfianza hacia Davis, sino porque esta era su cuenta pendiente. Tenía que enfrentar a Mateo,
al fantasma de su fracaso. La bodega abandonada cerca del río Bravo olía a moho, a desesperación y a la promesa de violencia. El calor de la noche texana era sofocante. Los escorpiones, nerviosos, aseguraban el perímetro. Dentro, el alacrán esperaba a los enviados del cártel. Eran hombres duros, con miradas vacías y trajes caros que no lograban ocultar su brutalidad. Isa observaba desde las sombras de un edificio contiguo, un rifle de observación desmontado a su lado, no para usarlo, sino como un viejo hábito, un recordatorio de que a veces la observación es el arma más poderosa. Mickey estaba con Davis y su equipo, en un vehículo discreto, listo para identificar a los miembros del cártel. Justo cuando los tratos comenzaban a cerrarse, antes de que la señal de la DEA se diera, Isa se movió. No hacia la bodega, sino hacia el camino de escape que sabía que el alacrán usaría. Lo interceptó solo, bajo la luz parpadeante de una farola solitaria. Él se detuvo, sorprendido. «¿Tú? ¿Qué demonios haces aquí, licenciada? ¿Vienes a ver el espectáculo?» «Mateo Vargas», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de todo el peso de los años. «Todavía recuerdo al chico que quería ser ingeniero de motos, no esto, el que dibujaba alas en los tanques de gasolina». El rostro del alacrán se contrajo. Por un instante el líder despiadado desapareció y en su lugar quedó un atisbo del joven perdido. «Ese chico murió hace mucho tiempo», rugió, el dolor y la rabia mezclándose en su voz. «Murió por gente como tú, que le dio la espalda cuando más necesitaba ayuda, que lo juzgó y lo desechó». «Intenté ayudarte, Mateo», replicó Isa, su propia voz quebrándose ligeramente. «Pero quizás no supe cómo, o quizás tú no quisiste ser ayudado». «¿Ayudarme?», se burló él. «Me diste un sermón y me metiste de nuevo en la mierda de la que intentaba salir, tú y tu justicia de libros de texto. Esto», dijo, señalando a su alrededor, a la oscuridad, al imperio de miedo que había construido, «esto es justicia real. La justicia del más fuerte». En ese momento las sirenas ulularon a lo lejos, acercándose rápidamente. La señal. El equipo de la DEA irrumpió en la bodega. Se desató el infierno. Disparos, gritos. Los hombres del cártel, profesionales, respondieron con fuego disciplinado. Los escorpiones más caóticos luchaban con la ferocidad de animales acorralados. El alacrán intentó huir empujando a Isa a un lado, pero ella estaba preparada. No era una luchadora callejera, pero años de entrenamiento en defensa personal, de mantenerse alerta en un mundo peligroso, le habían enseñado a moverse. Lo derribó con una llave precisa, aprovechando su impulso. Cayeron juntos al suelo polvoriento. «No vas a escapar, Mateo», jadeó ella, luchando por sujetarlo. «No esta vez». Él la miró, sus ojos inyectados en sangre. Vio en los de ella no odio, sino una profunda tristeza, una resolución inquebrantable. Por un instante la lucha pareció abandonarlo. En medio del caos, Mickey, con una valentía que no sabía que poseía, vio a uno de los hombres del cártel intentar destruir una laptop. Esquivando balas, se abalanzó sobre ella, la arrancó de las manos del narco y corrió hacia el agente Davis, entregándosela antes de ser puesto a cubierto. Era la prueba clave, los libros de contabilidad, las rutas, los contactos. El tiroteo amainó. Varios escorpiones yacían muertos o heridos. Los hombres del cártel, superados en número y estrategia, se rindieron. El alacrán, alias Mateo Vargas, fue esposado, una herida sangrante en el brazo, la arrogancia finalmente rota, dejando solo un cansancio infinito. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Isa. No hubo palabras, solo el peso de una historia compartida, de caminos divergentes que habían llegado a un final brutal y necesario. Isa observó la escena, el humo de la pólvora picando en sus ojos, el olor a sangre y miedo llenando el aire. Davis se acercó. «Buen trabajo, Montoya». «Excepcional. Ese portátil es una mina de oro». Notó la expresión de Isa. «¿Estás bien?» Ella asintió lentamente, aunque la verdad era mucho más compleja. «Se hizo justicia, Davis. Eso es todo». Pero la victoria tenía un sabor amargo, el sabor de la ceniza de un pasado que nunca podría borrarse del todo. Semanas después, El Paso intentaba olvidar la noche de la redada. Los escorpiones negros eran historia. Mickey Rojas, bajo un nuevo nombre, estaba en un programa de protección de testigos en algún lugar del Medio Oeste, matriculado en un curso de mecánica automotriz. Un día, recibió una postal anónima. En el frente, la imagen de un fénix resurgiendo de sus cenizas. En el reverso, una sola frase escrita con una caligrafía elegante y precisa. «La esperanza es lo último que se pierde, no la desperdicies». Supo que era de Isa. Una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo,
se dibujó en su rostro. En la oficina de Faro Estratégico, Isa Montoya contemplaba el horizonte de El Paso mientras el sol se hundía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La ciudad, con sus luces y sombras, seguía su curso implacable. El teléfono sonó. Otro cliente, otra crisis.